Bienvenidos a Verdad, soy Eduardo Feynman. Hoy vamos a hablar de inflación. La verdad, un flagelo que destruye las economías. Venezuela es campeón del mundo de inflación. En el planeta no hay inflación como en Venezuela. Y Argentina, en esta región, está ahí, segunda, tercera. Ahora, ¿la inflación puede llegar aquí a los Estados Unidos? Cuando uno busca en el diccionario, me encanta usar el diccionario, la palabra inflación. Inflación es incremento excesivo de algo que causa una subida continua de precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. Eso es lo que genera inflación, una pérdida del valor de su dinero, el que tiene en el bolsillo. Vamos a tratar de echarle luz a la verdad. Hoy, en Verdad, inflación. ¿Notás que hubo inflación? Sí, totalmente. Se nota mucho en las frutas y en general en todo. La pandemia latinoamericana que amenaza a los Estados Unidos. El incremento excesivo en los precios empezó a verse con claridad en las góndolas y supermercados de los Estados Unidos. Yo creo que se corre el riesgo que la inflación sea bastante más persistente de lo que piensa la Reserva Federal en este momento. Con imágenes inéditas, te contaremos cómo Venezuela, Cuba y la Argentina llegaron a tener una inflación incontrolable. Te mostraremos la cruda verdad de las fatídicas consecuencias que provoca la inflación. Inflación en Venezuela, que es una catástrofe, ¿no? Y eso ha acarreado muchas cosas y desgracias en el país. Debatiremos con los mejores economistas si el presidente Biden podrá controlar este mal que arrasa a la región. Todo esto y más, hoy, en Verdad. Bueno, lo que hoy vale 10, mañana puede llegar a valer 20 y quizás dentro de un mes 40 o 50 o 60 o vaya a saber cuánto. Eso ocurre en muchos países del mundo. En Venezuela, es lo que dijimos al principio, ¿no? Ni que hablar, campeón del mundo en inflación. La República Argentina, muy cerca de Venezuela en esta región. El tema es si la inflación puede llegar aquí a los Estados Unidos. La inflación es como esta pandemia que estamos viviendo, como la del COVID. Se mete en la economía, se mete en los bolsillos de la gente y los destruye. Los destruye. Es como si el dinero se le fuera por entre los dedos. Y además la inflación crea pobreza. Está atacando a los países de Latinoamérica, algunos con mayor o menor medida, algunos lo saben manejar muy bien, pero en especial, reitero, lo que es la inflación en Venezuela, en Argentina, en Cuba. Bueno, vamos a tratar de analizar a ver si esta inflación, esta pandemia puede llegar a darse aquí en los Estados Unidos. Y mucho después, y mucho más después del COVID. Bueno, de eso vamos a hablar en el día de hoy. Bueno, muy bien. Obviamente vamos a hablar con distintos economistas y vamos a tratar de analizar este flagelo que es la inflación, ¿no? Y el daño que puede producir en la economía, digamos, en su economía, en la economía de los países, de este país y en su bolsillo, básicamente. Pero le quiero mostrar una placa que tiene que ver con la inflación interanual aquí en los Estados Unidos. Cómo ha aumentado. Usted se da cuenta, ¿no? Cómo llegó hasta el 5.4%, un país que no está acostumbrado a inflaciones altas, ¿no es cierto? El crecimiento después de la salida de la pandemia, o por lo menos de la pandemia del 2020, ¿no? Vamos a hablar ahora, antes de empezar a hablar con economistas, vamos a ver la historia de Yanina Arias. ¿Cómo sufre la inflación? Lo vemos. Bien, gracias. ¿Cuántos años vivís acá? Yo vivo hace 20 años. ¿Cómo arrancaste acá? Bueno, como todos, digamos, el derecho de piso, trabajando. Yo vengo de familia gastronómica, entonces trabajé en restaurante, que era lo que más sabía hacer. Mi sueño era tener el restaurante, así que bueno, una vez que pude, junté dinero y tuve la posibilidad,
monté mi restaurante. Háblame de los precios. ¿Hubo inflación acá, como Sí. hay en otros países de Latinoamérica? Sí, la verdad que nosotros no estábamos acostumbrados. Uno venía al supermercado y vos venías y agarrabas las cosas que te hacían falta. Ya no mirabas los precios, de decir... Chocolinas, sí, acá Habana. este supermercado a mí me encanta porque tiene todos los productos argentinos. Y bueno, nada, los Habana, las chocolinas, las galletitas. Entonces cuando uno tiene la yerba Sí. y todo. ¿Y notaste que hubo inflación en estos precios? En esto sí, en todos los precios hubo inflación, o sea, no solamente es el tema de los productos, o sea, pero la comida, la carne ha aumentado un 30, un 40%. Por ejemplo, el precio de la entraña, Sí. que la entraña en enero, ni hablar del año pasado, pero en enero estaba a 10, 11 dólares la libra y ahora se fue a 19 dólares la libra. O sea, es muy difícil. ¿Ya notás que hubo sí, inflación? Sí, totalmente, sí. ¿Y en los productos norteamericanos también notaste inflación? Sí, en las verduras se nota mucho, en las frutas y en general en todo. Pero qué raro, ¿no? Porque en Estados Unidos la inflación es muy baja, ¿no? Por lo general, o sea, la pandemia cambió todo. Cambió todo. Te agradezco infinitamente. Muchas gracias. Gracias, Bueno, enseguida vamos a charlar aquí con Daniel Artana, que es economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, pero en línea está ahora María Lorca Susino, que es doctora en Relaciones Internacionales y profesora de Economía en el Miami Business School University de Miami. María, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿nos puede explicar usted, según su saber y entender, por qué se dio este efecto inflacionario en los Estados Unidos, un país que no está muy acostumbrado a esto? Bueno, la verdad es que aquí tenemos un gran debate porque, como bien habéis indicado, desde los 70, bueno, pues no ha habido unos niveles de inflación como estamos viendo ahora, ¿no? La cuestión es que la inflación es una cuestión de política monetaria, no parece que la vayan a cambiar y la situación que tenemos es que hay muchísimo dinero en la economía, muchísimo dinero que está siendo inyectado en la economía a todos los niveles, con una alta tasa de desempleo, porque las cifras de desempleo siguen sin mejorar y bueno, como no se está trabajando, no se está produciendo y es un ejemplo clásico de que hay muchísimo dinero, bueno, pues persiguiendo muy pocas cosas, entonces de ahí es que tenemos esta inflación. Esto tiene que ver con los cheques con los cuales empezó Trump y ahora está siguiendo Biden, esos cheques de 1.200 o 1.500 dólares. Sí, esos cheques, bueno, parte de esos cheques se han acabado, ¿no? Porque, bueno, supuestamente la gente tenía que empezar al trabajo, pero ahora parte de esos cheques lo han sustituido con una ayuda a las familias que ganan menos de un cierto nivel y entonces cada 15 días pues están dando por hijo una variante que va entre pues 200, 300 dólares hasta 500 o 600 dólares por hijo cada quincena, según el número de hijos que tengas y también el número de ingresos. Entonces el dinero sigue llegando, no se está produciendo porque muchísimas fábricas debido al COVID están cerradas y ahora que parecía que todo iba a volver a la normalidad, bueno, pues ahora vuelve la variante Delta, entonces otra vez todo está parado en lo que es producción y entonces pues no se produce, entonces pues hay mucho dinero y muy pocos bienes, entonces estamos en esta situación. A ver, para usted es un tema monetario. Porque para otras escuelas económicas no lo es, sino que es un problema de aquellos que ponen los precios. Bueno, aquí hay una situación, no solamente está el índice de precios al consumidor, ¿no? Que ha subido, sino también que está, y es muy importante siempre mirar la otra parte, que es el índice de precios, digamos, al que produce, ¿no? El producer, ¿no? Estos precios desde enero le han subido a la gente un 32%. Que es una cosa que no se había visto. Y el problema que tenemos es que este 32% de subida, todos esos materiales, porque mire usted, no tenemos chips que no están viniendo de China, se ha cortado la producción, después se atraviesa un barco ahí en el canal de Suez y ya estamos parados. Es decir, una serie de problemas que lo que está haciendo es que no fluya lo que es una producción normal y eso se está afectando no solamente a los productores, que lo tienen todo mucho más caro, sino también hacia los consumidores, ¿no?
El debate que usted me decía es muy interesante, porque hay un debate entre aquellos que piensan que esto es una burbuja, que bueno, cuando todo vuelva a su ser, ¿no?, y todo pare en lo llano, pues se va a ir, y aquellos que piensan que no, que esto es un aumento continuo y continuado de los precios y que es inflación, no es que sea una burbuja inflacionaria que se va a ir, pues no sé, en un mes o mes y medio, Dios mediante, ¿no? María, muchísimas gracias, un gusto conocerla. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo ves este efecto inflacionario? En los Estados Unidos y en toda la región, ¿no? Y visto con ojos argentinos parece una discusión chiquita, pues nosotros somos campeones de inflación, lamentablemente, hace muchos años. Pero bueno, para entrar un poco... Subcampeones del mundo, casi. Casi. Bueno, ahora subcampeones, sí, por Venezuela. Y por Zimbabue, estamos en medalla de bronce, creo ahora. Pero yendo a la discusión en Estados Unidos, bueno, la profesora decía antes algunas cosas que están en la discusión. Ha habido algunos cuellos de botella en la provisión de insumos producto de la pandemia, o sea, algunas dificultades para producir bienes. O sea, la pandemia jugó un rol. Jugó un rol. Ha habido también un programa muy expansivo que empezó con Trump y siguió con el presidente actual Biden, tanto en lo fiscal como en lo monetario. Lo que dicen los optimistas, abonando la teoría de que podría ser una cosa transitoria, es que esto se explica por unos pocos precios que suben mucho, que es un poco lo que vos contaste en la introducción. Que cuando uno mira la mayoría de los precios, sigue habiendo la inflación tradicional de Estados Unidos alrededor de 2% anual. El salto se explica por pocos bienes. La otra cosa que dicen los optimistas es que aun cuando uno haya entrado en Estados Unidos en un fenómeno de inflación más alta, Estados Unidos tiene una gran ventaja mirada desde ojos argentinos, que tiene un banco central creíble. Entonces, en la medida en que los indicadores muestren que por ahí la cosa deja de ser un fenómeno puntual y tiene más características de un fenómeno permanente, el Banco Central puede actuar, en este caso restrictivamente, y como tiene credibilidad, podría evitar lo que fue en Estados Unidos principios de los 80, que ahí se mencionó también. Estados Unidos tuvo inflación muy alta en los 70, con años de 20% anual. Pasa que uno se olvida, claro, pero ellos lo han vivido eso. Después vino un señor que se llamó Volcker, que para ganar la reputación en la Reserva Federal subió la tasa de interés un montón. La inflación cedió, generó un montón de problemas, pero la inflación cedió y desde entonces Estados Unidos no ha vuelto a tener una inflación tan alta como la que está sufriendo ahora. Pero mi impresión es que mientras el Banco Central mantenga esa reputación y si lo ayuda un poco alguna prudencia fiscal, Estados Unidos va a poder transitar esto quizás con una suba en la tasa de interés un poco mayor de la que espera el mercado, pero sin necesidad de sufrir una recaída inflacionaria como la que tuvo en los 70. Por lo general la gente en Estados Unidos habla mucho del cheque, ¿no? El cheque que mandaba Trump, firmado por él, de $1.200, sí, $1.500, y ahora esta política seguida un poco por Biden. ¿Eso también ha provocado inflación? En realidad, ahí en los que son pesimistas, por ahí el profesor Larry Summers y otros destacados economistas, dicen, mirá, ojo, porque además de todos los paquetes de estímulo del gobierno, la gente no se gastó los cheques, porque en parte no podía. Ahora puede, porque la economía se va abriendo, se ha ido normalizando. Entonces, si la gente se gasta los cheques, es equivalente a que el gobierno vuelva a meter otro paquete de estímulo adicional y yo creo que ahí también hay otra discusión relacionada a que los paquetes de estímulo probablemente sean exagerados. Hay gente que ha hecho la cuenta de que se arreglaba la economía americana con menos, pero bueno, hasta ahí está la ansiedad política de querer terminar de reactivar esa economía que ha funcionado bastante bien. ¿Esos cheques son un poco equivalentes a lo que conocemos en países como el nuestro, Argentina, los planes sociales? Bueno, el cheque era un cheque que era como el helicóptero que te daba plata. Ahora lo que se ha cambiado es que han ido a una cosa que es parecida a la asignación universal por hijo de Argentina y otros programas que le van a mantener el cheque a las familias de menores recursos con hijos. Está en línea con nosotros Carlos Sarazaga, que es economista asesor en asuntos económicos latinoamericanos de la Reserva Federal de Dallas. Es argentino. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Qué gusto. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Me gustaría su visión acerca de la inflación en los Estados Unidos. Bueno, la inflación en Estados Unidos es una situación de recuperación del COVID, donde ha habido cuellos de botella. Digamos, durante la pandemia
hubo un gran apoyo fiscal y como resultado la gente ahorró mucho dinero y dejó de comprar muchos bienes que se lanzaron a comprar una vez que se empezaron a levantar las restricciones. Ahora, esa es la explicación de corto plazo. La de largo plazo es un poquito más complicada porque, como usted sabe, la Reserva Federal sostiene que es un fenómeno transitorio, pero como usted sabe, yo tuve una larga trayectoria en la Reserva Federal hasta hace un año y una discusión que tenía con mis colegas es que, en mi experiencia por la Argentina, la inflación es un fenómeno fiscal. Y en la medida en que esta administración o las administraciones de Estados Unidos no logren controlar el déficit fiscal que está explotando, yo creo que se corre el riesgo que la inflación sea bastante más persistente de lo que piensa la Reserva Federal en este momento. Ahora, ¿la inflación crea pobres? ¿Podría llegar a crear pobres en los Estados Unidos? Sí, por supuesto. Estamos hablando, obviamente, no estamos hablando de los niveles estratosféricos de inflación de la Argentina, 50%, pero... O la de Venezuela. Si hablamos de, claro. O de Venezuela, sí, pero si hablamos de Estados Unidos y la inflación es un 5% o 6% y los salarios no se ajustan a ese paso, puede haber una pérdida de poder adquisitivo de 2 o 3% anual, que no es mucho, pero acumulado a lo largo del tiempo puede llegar a generar dificultades sociales. Ahora, no estamos hablando de los niveles de pobreza en la que está la Argentina, obviamente. O muchos países latinoamericanos, ¿no? Obviamente, ¿no? Claro, obviamente. Ahora, hace años con los norteamericanos o aquellos que están viviendo en Estados Unidos no tienen este tipo de inflación. Correcto, y ahí está donde el problema de las expectativas inflacionarias. Si llega a haber un ajuste, o sea, si la gente empieza a pensar que la inflación que hasta ahora estaba anclada en el 2% anual, sube al 3%, después al 4%, después al 5%, van a tener problemas para controlarlo y ahí la respuesta va a ser que la Reserva Federal va a tener que aumentar la tasa de interés y con eso probablemente desactivar un poco el ritmo de la economía y tal vez crear una recesión. O sea que van a estar en situación eventualmente complicada. Van a estar tratando de hacer equilibrio, ¿no? Porque aumentar la tasa significa ser una aspiradora de dólares. Exacto, y eso va a tener repercusiones. En este momento la tasa de interés anual a 10 años es 1.5%, un poquito abajo, 1.3%, que claro, no es nada. Pero claro, si llega a duplicarse eso, los costos de endeudarse y los costos de capital de trabajo van a aumentar y eso va a crear un efecto negativo sobre la economía. Carlos, le mando un gran abrazo. Siempre gracias por atendernos. Gracias. ¿Coincidís? Yo creo que dijimos cosas parecidas, ¿no? Sí. Con distintas palabras, pero que el riesgo en definitiva al final del camino es que la Fed tenga que subir la tasa para calmar las cosas y eso genera una recesión. Ese me parece que es la preocupación mayor. Daniel, gracias por haber venido. No, gracias a vos por invitarme. Gracias. Bueno, señores, la inflación en Estados Unidos es un problema que se heredó del gobierno de Donald Trump o no. ¿Se va a descontrolar con Joe Biden? Vamos a buscar esa verdad. Ya venimos. Bueno, muy bien. La inflación en los Estados Unidos es un problema que se heredó de la administración Trump o se va a descontrolar ahora en el gobierno de Biden. Le quiero mostrar primero esto que decía el actual presidente de los Estados Unidos. We also know that as our economy has come roaring back, we've seen some price increases. Some folks have raised worries that this could be a sign of persistent inflation. But that's not our view. Our experts believe, and the data shows, that most of the price increases we've seen were expected and are expected to be temporary. Lo decía el presidente Biden, hay un aumento esperado en los precios y vemos que es temporal. ¿Será temporal? Quiero presentar a César Grajales, que es analista republicano. César, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va?
Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, ¿a usted le da la sensación que es como dijo el presidente Biden, que esto es temporal? Bueno, recordemos también que Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal, hace más o menos unos 10 días comentaba que de hecho esto va a ser a más largo plazo. Sé que el presidente tiene una expectativa un poco más positiva, pero hay muchas variables. Estefan mencionaba algunas de ellas. Yo creo que también es importante recordar que la Reserva Federal juega un papel importante y en el caso de imprimir dinero, que es algo que ha venido abogando cierta ala dentro del Partido Demócrata, diría un ala también extrema del Partido Demócrata que quiere que se sigan generando más lo que se llama estado de beneficio o welfare para la población, y eso genera que el gobierno federal tenga que imprimir obviamente más dinero a la Reserva Federal y en este caso pues inundar el mercado con dólares también genera inflación. Y en ese aspecto, por ejemplo, ahorita tenemos el proyecto de la infraestructura o el paquete de infraestructura, que eso al convertirse en ley también va a generar un costo a la deuda nacional, y ese costo a la deuda nacional estamos hablando también de casi 2 trillones de dólares. Y todo eso contribuye a que la economía, o por lo menos el tema de la inflación, lo sigamos viendo a un largo plazo. El presidente, reitero, anda en comentarios un poco más positivos, pero los números y en la práctica contradicen lo que piensa. ¿Le da a usted la sensación que esta inflación que tiene Biden ahora en su administración es heredada del gobierno de Trump? Pues bueno, si vamos al valor de los precios, recordemos que, por ejemplo, en junio los precios subieron más en históricos altos a 13 años, si no me equivoco. Estoy hablando de que los precios eran más altos que hace 13 años atrás, en el mes de junio. Ahora, por supuesto que el año pasado, mire, el tema de la pandemia ha afectado, yo diría que por igual al mundo entero. Obvio. Es complejo poder de manera empírica decidir cómo un líder político pudo haber enfrentado una pandemia, es porque al que no, por ejemplo, en el caso del presidente Biden, pues a él no le tocó, digamos, le está tocando esta parte de la pandemia, pero no el comienzo, donde había mucha más incertidumbre. Antes de eso veíamos que pues el presidente, con la reforma de los impuestos en el 2017, hubo sectores dentro de la economía que mejoraron. Ha sido claro, yo creo que no fue perfecto, pero sí vimos, por ejemplo, un desempleo histórico, incluso en minorías como las afroamericanas y la comunidad hispano-latina de Estados Unidos, en desempleo histórico en los últimos 50 años. Y pues obviamente vemos ya también que se aumentó ese desempleo por la pandemia. Luego hay argumentos empíricos también que dicen que el desempleo continúa más o menos alto en Estados Unidos, ya no tanto por la pandemia, sino por los mismos incentivos de gobierno que hemos visto extendidos, por ejemplo, hasta el 6 de septiembre, las ayudas federales, donde mucha gente, pues, aparentemente ha decidido quedarse en casa recibiendo sus incentivos económicos en vez de ir a buscar trabajo. Recordemos que ahorita hay 9 millones de trabajos abiertos en Estados Unidos. Entonces, son muchas variables. Yo no creo que la inflación que tenemos en este momento, o la situación que está viviendo esta administración, fuera la misma o parecida para el presidente Trump en los primeros 3 años antes de la pandemia. Pero yo sí creo que este proceso de la pandemia, tanto para el expresidente Trump como para el presidente Biden y para cualquier otro líder político, representa un reto enorme poder salir adelante, ¿no? Los planes sociales que quiere instalar Biden o quiere continuar Biden, ¿eso podría provocar también inflación y perjudicar, por ejemplo, a los hispanos en Estados Unidos? Bueno, mire, yo se lo digo desde, por lo menos mi experiencia, viviendo en una ciudad donde vive de los servicios, o gran parte de la gente vive de la industria de los servicios, en Miami. O sea, el turismo, ¿no? La parte de los restaurantes, la hotelería y todo eso. Hemos visto muchos restaurantes que han batallado y siguen batallando en encontrar mano de obra. ¿Por qué? Porque estos mismos incentivos económicos, como lo mencionaba antes, y de manera empírica, todo esto no hay un estudio concreto, ha desincentivado el proceso de buscar el trabajo, y mucha gente ha decidido... La cultura del trabajo, la cultura del trabajo, ¿no? Exactamente. Y en ese aspecto, pues también
cuando se habla, por ejemplo, esta administración ha mencionado de aumentar el salario mínimo a $15 a nivel federal, pues recordemos que también eso es una utopía donde la sensación de que la gente va a ganar más, pues también las cosas van a subir más. César, no sabe cuánto le agradezco, le mando un gran abrazo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, los republicanos están alertando sobre la inyección de liquidez y billetes aquí en el mercado norteamericano. Ahora, la pregunta ¿es peligroso entonces inundar el mercado local con más dólares? ¿Hasta cuándo se va a mantener las altas cifras de inflación? Ahora estamos en contacto con Stephen Smith, que es financista demócrata. Stephen Smith, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Stephen, ¿la inflación actual la heredó de Trump? Y a ver, creo que la heredó de una pandemia, que en su momento haya estado Trump. A ver, queremos poner responsables, no es el nombre, pero en verdad es una pandemia que no tenemos una hoja de ruta. No podemos hablar qué pasó en 1918 porque no tenemos un out para ver qué archivos, cómo solucionaron estos temas. Tampoco podemos ver, tampoco podemos hablar con el Fondo Monetario Internacional porque no existía el Fondo Monetario Internacional cuando todo esto ocurrió. Entonces, sí, el presidente Trump, expresidente Trump, tuvo una pandemia y tuvo que salir a salvar lo que podía y bueno, imprimieron plata y dieron mucha ayuda desde pagar deudas de la gente como de darles directamente plata a las cuentas bancarias. Y eso sí, obviamente que la inflación vino de Trump, pero tampoco es el culpable. Bueno, y ahora seguimos en esta pandemia, que no sabemos cuánto tiempo está durando. Y bueno, entonces no hay que poner tanto los responsables, sino que realmente hay que solucionar este tema. Como dijo el presidente Biden, ¿esto es temporal o usted cree que la inflación llegó a Estados Unidos para quedarse? Y algunos productos... A ver, de vuelta, esta es una situación extraordinaria que no sabemos cuánto va a estar durando. Indudablemente usted coincide con otros economistas que este es un problema monetario, básicamente. A ver, la inflación, los precios suben por dos grandes motivos. Uno es la pérdida del valor de la moneda, que ahí entramos a discutir si es monetario, si es el tipo de cambio, y ahí hay 40 años de discusión. La segunda forma de cómo los productos suben es lo que se llama el cálculo hedonístico, que es cuando un producto o un servicio cambia. Hoy no podés ir a comprar un iPhone 6 que vale $300, sino que la tecnología te obliga a comprar un iPhone 12 a $1.000. Esos son 300%. Entonces, hay ciertos productos, bueno, ese cálculo, esa suba no está en la fórmula de las inflaciones de los países. Solamente utilizan el punto 1. El punto 2, hay una inflación mentirosa en todos los países del mundo, pero Estados Unidos tiene autos súper caros. Hoy ya no podés comprar un auto por $10.000 sin aire. Hoy un auto ya viene con 20 botones, ya vuelan, entonces los autos valen un 500% más que hace 10 años. Le agradezco infinitamente, Stephen. Un abrazo muy, muy grande. Por favor, un placer. Bien. Señores, nos vamos a ir al próximo bloque. En ese bloque vamos a hablar de cómo nació la inflación en el resto de los países de América Latina. Cómo nació, cómo impacta. El caso Cuba y el caso Venezuela, de eso vamos a hablar. Ya venimos.
mataburros de acá, lo voy a correr porque tengo algunas cosas para mostrarles. Mire, estos son billetes venezolanos, bolívares. Y estos son billetes argentinos, pesos. Le quiero contar lo siguiente, para que usted se dé cuenta de lo que es el fenómeno de la inflación. En la República Argentina, en la década del 90, 100 dólares eran iguales a 100 pesos argentinos. 100 pesos, un solo billete. 100 dólares, que para ustedes es una fortuna, bueno, eran 100 pesos argentinos. Ahora, estos mismos 100 dólares son estos 180 billetes de 100 pesos argentinos. Esto es para darle un ejemplo, por ejemplo, en mi país, Argentina. Vamos a Venezuela. Un dólar, hasta hace muy poco, solamente un dólar, eran estos billetes. Son 4 millones de bolívares. 4 millones de bolívares. ¿Se da cuenta de lo que es la inflación? Lo que destruye la moneda, la inflación. Le quiero además contar lo siguiente y mostrarle en placas. En 2018, en Venezuela, la inflación en Venezuela, 130.060%. En 2019, 9.585% de inflación anual. En el 2020, 2.959%. Y en 5 meses de este 2021, 264% de inflación. Está con nosotros Napoleón Lazardi, que es economista venezolano. Napoleón, qué gusto, ¿eh? El gusto todo mío, un placer. Muchísimo gusto. ¿Qué nombre, Napoleón, no? Así es. Más la responsabilidad de llevar el nombre, ¿no? Eso es yo creo que es más. Napoleón, sos economista venezolano. ¿Nos hablas de la inflación? Bueno, la inflación en Venezuela es bastante complicada porque te quiero hacer más o menos un breve recuento de lo que ha pasado. Si podemos traer la inflación venezolana a la actualidad, yo creo que es imposible explicarla. A tal nivel que una dolarización de facto en el país, porque ya realmente el bolívar no tiene poder adquisitivo. Pero más o menos para que tengas idea de lo que ha perdido el poder adquisitivo del bolívar durante ciertos años, durante las últimas 2 décadas realmente, es que si agarramos la inflación norteamericana a cierre del año 2017, tomándola desde 1914 hasta el año 2018 realmente, para que se pierda el 90% poder adquisitivo de la moneda venezolana, tienen que pasar 72 años. Si agarramos al año 2017 para comparar la pérdida del 90% de la moneda, nada más con inflación del 14.200% anuales al año 2017, perdías el poder adquisitivo en 5 meses. ¿Okay? Entonces ya eso más o menos te da una contraparte de lo que está pasando en inflación en Venezuela, que es una catástrofe, ¿no? Y eso ha acarreado muchas cosas y desgracia en el país. ¿Y por qué se da el proceso inflacionario ahí en Venezuela? Hay varios factores, ¿no? Si hablamos del punto de vista político, yo creo que el chavismo, madurismo, la revolución cubana, etcétera, que está implantada en el país desde hace años, es uno de los primeros factores. La falta de conocimiento y la falta de poder manejar un país, yo creo que es bastante clave y yo creo que es necesario resaltarla, ¿ok? La cantidad de subsidios que existen en el país desde muchos años atrás es impresionante. Cada semana salía un subsidio nuevo. Cada semana salía empresas de buliburgueses, acompañadas de buliburgueses de chavistas para poder aprovecharse del tipo de cambio oficial y poder reventarlo en la calle a otro tipo al libre, pues lo que vendría siendo lo que es en Argentina el blue. Entonces yo creo que esos son muchos factores, ¿no? No solamente desde el punto de vista económico, sino también políticos, económicos y sociales que han embocado a Venezuela a distintos tipos de cambios, ¿no? Napoleón, cuando te sentaste en la mesa y viste este billete, ¿lo conocías? Realmente no, porque en Venezuela siempre hay un cambio de billetes como cambiar la ropa íntima de cada uno, ¿no? Entonces, es más, al final del programa me gustaría pedirte uno para llevármelo, porque es la primera vez que lo veo. No, te lo regalo ya. Bueno. Te lo regalo ya. Ahora, ¿cambian permanentemente? ¿Y para qué hacen esos cambios? Bueno, primero que nada, no puedes ir con una carretilla a comprar un pollo, ¿no? Yo creo que esas son una de las cosas puntuales y particulares de la economía venezolana. Hoy en día la economía venezolana baja la góndola y está dolarizado. Hay una dolarización de facto. Hay cajeros en Venezuela donde tú puedes sacar dólares en efectivo. Entonces es algo contraproducente porque están en contra de lo que es la política norteamericana, en contra del libre mercado, de la libertad económica, pero hasta la gasolina en un país petrolero tienes que vender la gasolina en dólares. Un país que nada en petróleo, es una cosa...
Hoy en día tenemos las producciones de barriles de petróleo a los años 80. O sea, yo creo que la revolución de Chávez, Maduro, más bien ha atrasado el país. No solo en contextos productivos, ¿no?, sino que hoy en día adoptaron gasolina iraní cobrada en moneda norteamericana en un país petrolero. Yo creo que eso hay que resaltarlo porque es bastante doloroso. Es una locura. Bueno, y hablan de independencia económica, pero no creo que tengan todavía esa palabra independencia y libertad bastante consciente en lo que es el gobierno venezolano actualmente. La gente no come en Venezuela, ¿no? Bueno, come mal. Eso depende, ¿no? Porque, por ejemplo, en Argentina el 40% de los emigrantes argentinos son venezolanos. Entonces, imagínate el 40% de las familias que están afuera ayudando a sus familiares adentro. Llevando remesas, mandando remesas. Claro, mandas remesas. Entonces, yo creo que ese poder adquisitivo en dólares que está entrando al país ahorita actualmente... ¿Cómo pasa con los cubanos que viven aquí en Estados Unidos, que mandan remesas y dólares a Cuba, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, la idea de Venezuela ya no es manejar el bolívar, porque el bolívar ya no existe. O sea, vas a un supermercado y está el precio en dólares. Entonces, tienes que pagar en dólares. Pero después eso desencadenó otro fenómeno. Esto es papel pintado. Y sí, realmente. Es un papel pintado. La tinta cuesta más que el papel realmente. En Venezuela la tinta cuesta más que el papel. O sea, el papel, si te das cuenta, cuando yo salí a Venezuela, esa era la misma cara del billete de 2 bolívares. Después pasó... Esta cara. Igualito, el mismo billete. Hoy en día, bueno, tiene mucho más ceros, etcétera. Hasta hace un par de días ya le quitaron los ceros, entonces no sé qué billetes van a salir otra vez nuevos. Entonces, estamos en ese proceso de cambios. Claro, ustedes en Venezuela le han quitado ya 14 ceros, ¿no? Sí, exacto. En pocos años. En pocos años, en 2 décadas, para que suene un poco más preciso. ¿Cuánto se compraba o cuánto se compraba con estos 4? ¿Qué se podía comprar con estos 4 millones de bolívares? Mira, yo te voy a ser honesto, con esos 4 millones de bolívares yo me podía comprar una casa cuando yo estaba en Venezuela. Porque realmente no son 4 millones de bolívares. Eso es algo que la gente piensa de que hoy en día son 4 millones de bolívares. Si lo vemos en el año 98, estamos hablando de 4.000 millones de bolívares. Lo que pasa es que le han quitado ceros y hoy en día puedes hablar de eso. Cuando vos vivías en Venezuela, ¿y ahora qué? No, ¿Un pollo? No, realmente no sabría decirte. Pan. Porque el día de ayer, una harina pan, un kilo de harina pan, cuesta $6. Y en Estados Unidos cuesta unos 75 la de libra y media. ¿Entiendes? Entonces, $6. Por supuesto. O sea, son 24 millones. Así es. Si esto que tengo aquí en la mano es $1, vos decís que esa harina para pan vale $6. Así es. Son 24 millones de bolívares. Sí. Imagínate ir con una carretilla y... ¿Una carretilla? Y posiblemente. O una mochila. No creo que te quepa mucho en la mochila, pero... En una carretilla. Sí. Quiero sumar a Iván Jiménez, que es economista especializado en consumo. Iván, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Bien, muy bien, gracias. ¿Qué podemos hablar o qué nos puede decir de la inflación en Latinoamérica? Bueno, la inflación en Latinoamérica es un fenómeno distinto, diríamos, a la inflación en otros lugares. Tienes, la excepción garrafal y prácticamente imperdonable de Venezuela. Yo recuerdo una Venezuela cuando iba a principios de los años 90, que recuerdo Kuwait, que en un momento cuando Venezuela era una metrópolis, lo que hoy es Dubái era una hacienda de camellos. Y hoy en día Dubái es un excepcional ejemplo del manejo debido de los recursos. Y por cierto, solamente tienen petróleo. Venezuela tiene todos los recursos del mundo. Entonces, no es ausencia de activos, es el manejo de los mismos. ¿Qué vemos en Venezuela? ¿Qué hemos visto en Argentina? Bueno, que cuando se canibaliza el poder productivo, eso afecta la capacidad productiva de la nación. Creo que la clave de las economías que han funcionado de manera sostenible ha sido la de entender prácticamente el mandato que tiene el Banco de Reservas de Estados Unidos. El Banco de Reservas de Estados Unidos tiene un mandato, tiene 2. Número 1, mantener el estado de empleo a su máxima potencia. Y número 2, el de fortalecer la economía a través de un ataque exhaustivo a la inflación. O sea, tiene esos 2 mandatos, empleo e inflación. Porque entienden que si se desbalancea una de esas 2 columnas, si pierde una de las 2 una fuerza, pues hay un desenlace económico que no es favorable para el consumidor. ¿La inflación crea pobreza?
La inflación, claro, porque ¿qué es la inflación para las personas que nos escuchan? El caso de Venezuela es, diríamos, tal vez en la historia de la humanidad no ha habido un caso como el de Venezuela. ¿Por qué digo lo que digo? Porque en ningún momento has tenido un momento de una inflación descarrilada con los activos que aumentan de valor en la inflación. O sea, y cuando hay momentos de paz, o sea, no ha habido una guerra, no ha habido diríamos, una calamidad ambiental. Lo único que ha ocurrido es el mal manejo. Eso es el extremo, diríamos, Venezuela. Por otro lado, tienes la inflación donde, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, todos lo sabemos en Latinoamérica, que es cuando los precios, diríamos, ¿cómo lo siente el consumidor? Cuando los precios van por encima del aumento de ingresos, donde entonces disminuye la cantidad y los bienes y servicios que puedes comprar. Muchas veces lo hemos visto en Latinoamérica a través de la devaluación. Cuando una moneda se devalúa, entonces ayer ganabas, por decir, 1.000 pesos argentinos y mañana te cuesta 1.000 pesos argentinos tal vez respirar, formar un metro. Entonces, lo mismo pasa en todos los lugares. Cuando hay una inflación, lo que hace es que come la capacidad adquisitiva del consumidor. Y hay que entender que no solo en la economía americana, en todas las economías, al final del día, hay dos consumidores grandes. Uno es el gobierno y el otro es el consumidor en sí. Entonces, todo lo que haga que canibalice la capacidad de compra, de poder tener servicios, de poder ofrecerle bienestar y estabilidad al hogar, eso es lo que tiene que atenderse para evitar que ocurra cualquier economía. Por último, a ver, Iván, me gustaría saber, muy poco se habla del caso cubano y la inflación. ¿Tiene algún detalle? ¿Cuál es la diferencia? El caso cubano es un caso donde canibalizaron fuerzas productivas, donde tienes la centralización de parte del gobierno de todas las fuerzas productivas del país. Es una economía, yo diría, en cuanto a términos, una economía zombie. ¿Qué quiero decir con una economía zombie? Tienen el cuello cortado, están caminando y ni siquiera se dan cuenta que como economía tienen el cuello cortado. Es una economía donde cualquier economía del mundo que no estimule el sector privado, las pequeñas y medianas empresas, es una economía destinada a fracasar. Lo hemos visto no en la región, en la historia de la humanidad. Es sencillo. Le agradezco muchísimo, Iván. Un abrazo muy, muy grande. Gracias. Siempre a la orden. Napoleón, ¿tenés algún detalle sobre la inflación en Cuba? Mira, es bastante complicado hablar sobre la inflación cubana, ¿no? Primero porque tienen las cifras maquilladas y centralizadas. ¿Sabes? Como todo dibujado, números dibujados. Por supuesto, todo lo dibujan. Entonces, tener un detalle como tal de la inflación cubana, hablarlo fehacientemente, empíricamente y de la realidad, no me atrevería a decir nada porque no conozco los números. Es imposible realmente conocer los números. Entonces, ¿cómo vas a tratar de conocer cómo es la economía cubana sin poder tener unas estadísticas legales, unas estadísticas fehacientes de lo que es la realidad, ¿no? Yo creo que los números es eso, te muestra la realidad. Entonces es muy complicado hablar de la economía cubana y la inflación cubana porque no existe información, es totalmente hermético. Napoleón, muchísimas gracias. No, el gusto es mío. Gracias por venir. Señores, ya venimos, seguimos buscándole luz a la verdad. Ya venimos. Bueno, muy bien, creo que quedó bastante claro, ¿no? Que esto es una moneda fuerte. Estos $100 es moneda fuerte. Y esto, moneda argentina y moneda venezolana, son papel pintado. Básicamente eso. Y también creo que llegamos a esta conclusión, que hay inflación en los Estados Unidos. El tema es si va a ser temporal, como dijo el presidente Biden, o esto va a tener una continuidad. Y también pudimos saber que la inflación mata a la economía, que la inflación es el peor impuesto para los pobres y que la inflación crea hambre y pobreza.
y que la inflación termina siendo siempre un cáncer para la economía de un país. Bueno, tratamos de echar luz sobre la verdad que tiene que ver con la inflación. No lo dude, buscamos siempre la verdad.